tardes amigos y amigas, bienvenidos seguidores de este canal de YouTube, el Rincón Pericial. Nuevamente un placer saludarles por parte de su amigo de siempre, el maestro Héctor Herrera. Saludándonos una vez más por este medio, y hoy platicaremos al respecto de un suceso lamentable que se dio precisamente el día primero de este mes, el día domingo por ahí en Xochimilco. De antemano pues nuestras más sinceras condolencias a la familia de este joven que falleció ahogado, según las versiones, según lo visto en algún video por ahí en las redes sociales. Falleció ahogado tras pues una serie de acciones inseguras, desafortunadamente, que fueron cometidas por él mismo, y que pues le llevó precisamente como resultado a perder la vida. Nos ocupa precisamente desde el punto de vista pericial, desde el punto de vista también de la prevención, de la seguridad, observar estos hechos y pues darles un enfoque muy interesante en relación a la intención de generar, por un lado, precisamente el estado de conciencia de las personas en función de pues preservar mejor nuestra subsistencia y nuestra existencia en las actividades que desarrollamos, llámese laborales, llámese científicas, llámese profesionales, y pues sobre todo en el aspecto de las actividades de relajamiento, de esparcimiento, como fue el caso. Bien, aquí observamos en un video que se hizo viral en las redes sociales, en donde desafortunadamente pierde la vida este joven al intentar trasladarse de una trajinera a otra en el canal de Xochimilco por un evento que venían realizando en función del cumpleaños de una de sus amistades, y pues se nota y se ve la ingesta de alcohol que ya habían llevado durante algunos momentos, algún tiempo determinado. No se sabe desde cuándo abordaron, que los abordaron esas trajineras y demás, y además de qué tiempo ya traían ingesta de alcohol. Bueno, aquí el hecho es precisamente observar, la pregunta es, ¿accidente? ¿Incidente? Y por otro lado, la pericia también observada por parte de las autoridades al llevar a cabo el trabajo de recuperación, no de rescate, no, inclusive mal manejado ahí el término, es las maniobras de recuperación, y por otro lado también las responsabilidades. Observemos por partes entonces en ese sentido, relacionado a lo que es nuestro video, en nuestra cápsula de hoy. Bien, primero, según la Organización Mundial de la Salud, define precisamente el accidente como un hecho que es súbito, que es también este hecho súbito inmediato, es un hecho que se da en esas condiciones por situaciones o condiciones inseguras generadas por estas condiciones o situaciones inseguras, y que pues tras de ello como consecuencia generan lesiones, puede generar la muerte, inclusive la pérdida material, y por lo tanto se puede interrumpir un proceso. Eso es una definición prácticamente de la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, la Ley General de Salud también define el accidente como ese hecho súbito precisamente que es generado por la ocurrencia de acciones normalmente prevenibles o potencialmente prevenibles. Obviamente va a generar daños a la salud y pues va a generar pérdidas. Puede interrumpir también obviamente la producción. Entonces, desde estos dos conceptos, tanto de la Organización Mundial de la Salud como de la Ley General de Salud, aterrizamos específicamente que las características que observamos en este video, de las acciones que se dieron y que generaron el desenlace tan dramático, tan difícil de digerir como seres humanos, es precisamente el hecho de las condiciones y las acciones inseguras. Aquí es precisamente ello, ese hecho súbito, es decir, de momento, fue inmediato, fue instantáneo el hecho que se dio, y esto pues es generado por condiciones y actos inseguros, propiamente desafortunadamente de este joven, al no haber previsto o no haber prevenido el hecho de poderse lesionar o poderse llegar inclusive a quitar la vida a causa de un acto que no está debidamente pensado, el hecho de realizarlo o no haberlo realizado de una forma, o simplemente no haberlo realizado.
Esos son casos muy interesantes. Por otro lado, incidente. El incidente precisamente es también cualquier cosa que ocurre en el transcurso de un asunto y que puede alterar o puede interrumpir ese proceso. Entonces, ubicados desde estos dos ángulos, desde estos dos conceptos o definiciones, efectivamente se dieron los dos hechos. Se dio un accidente, el cual nos llevó a la condición de un incidente. Se interrumpe el proceso. ¿Cuál es el proceso? Pues prácticamente el evento que ellos tenían en relación al festejo, en relación a pasar un día pues agradable y continuar con el hecho de festejar el cumpleaños de la amistad en la que le estaban festejando. Se interrumpe todo este proceso, inclusive no de ellos solamente, sino de todos los involucrados indirectamente, inclusive en el lugar donde se dieron estos hechos. Entonces, precisamente el accidente, efectivamente es un accidente y que se genera a través de pues un incidente. Pero lejos de ello, de estos dos elementos importantes, es vital mencionarlos de esa manera, precisamente porque es de alguna forma interesante analizar el hecho que se dio y en qué condiciones se generaron. La primera es falta de medidas de seguridad. ¿De quién? Diríamos de quién. Por ahí ya se manejan hasta factores pues de tipo, podemos aterrizarlo así, político, podemos aterrizarlo en otras condiciones que están involucrando el movimiento y la alteración inclusive de los sistemas de prevención o los sistemas normativos de las autoridades, que es lo que vamos a tocar también adelantito. Ahí vamos a ver también qué sucede también por ese lado. Pero las medidas de prevención de quién, las medidas de seguridad de quién, la precaución de quién, la precaución o la prevención de quién o de qué. En primer término, pues desafortunadamente de la vida, reiteramos, estamos trasladando nuestras condolencias, pero desafortunadamente es una situación que se generó por condiciones propias de la falta de prevención o la falta de visión en el sentido de la prevención o de esta persona. Una de ellas se puede atribuir, una de las causas, precisamente puede atribuirse el hecho de la ingesta de alcohol que ya este individuo, este joven ya traía encima, no sabemos cuánto, pero por lo que todos se observa en el video, se observa en la forma que estaba tambaleando en la trajinera, en la orilla y demás, y por los antecedentes que hay de las botellas que fueron encontradas, la cantidad de personas y demás que había en las trajineras, se puede presumir que sí, ya la ingesta de alcohol pues era bastante considerable. Asumiendo también, presumiendo en su momento, que pudiesen haber ingerido bebidas alcohólicas desde el trayecto de la ciudad de Puebla hasta México. Bien, ese es uno de los factores interesantes. Otro de los factores importantes también ahí es el aspecto de las medidas de prevención por el lado de las personas que operan las trajineras. Muchas veces es el pretexto en decir que, pero es que yo no les puedo decir nada porque se me echan encima, no les puedo decir nada porque me agreden, no les puedo decir nada porque pues son muchos y se ponen la mico. Y efectivamente sabemos que desafortunadamente somos así en muchos de los casos. Los mexicanos somos agresivos, somos gandallas, somos montoneros, y muchas veces con la ingesta de alcohol muchas veces nos damos valor para generar inclusive la falta de respeto hacia otras personas. Y efectivamente puede ser el hecho que si muchas veces los operadores de las trajineras no lo hacen o no les llaman la atención a los que están, a los pasajeros, los que están a bordo, es muchas veces por evitar precisamente consecuencias que pudieran llegar inclusive a generarles daño por golpearlos, por agredirlos. Entonces probablemente por ahí haya sido. Sin embargo, no es un pretexto ni es una condición que se deba omitir el hecho que los operadores de las trajineras tengan responsabilidad en el sentido de evitar o prevenir ese tipo de situaciones. Otro de los factores interesantes en relación a las condiciones inseguras, independientemente de los actos, la condición es el hecho de generar esa vaga costumbre de juntar las trajineras, ¿no? De estar juntando, y no es el mismo caso. Ha habido muchos casos en los que por el relajo y demás obligan u orillan a los trajineros a juntar estas mismas embarcaciones para hacer precisamente estos actos que no es el único que se ha sido cometido y que ha pasado durante muchos años. Prueba de ello inclusive ha habido el hecho que ha habido accidentes también de este tipo.
Esas son condiciones muy interesantes que hay que observar. El hecho de generar una condición por naturaleza insegura por las propias situaciones que presenta, las características que presenta el lago, que presentan las trajineras, que presenta la embarcación, que presenta todo ese tipo de áreas u objetos, como el caso de las embarcaciones que no tienen inclusive ni pasamanos y otro tipo de condiciones en las que pueda asegurarse una persona al momento de trasladarse de un punto a otro. Por otro lado, el acto inseguro, pues precisamente es obviamente el hecho de realizar ese tipo de actividades que no tienen por qué haberlo realizado, ¿no? Se entiende que hay una forma de cruzarse, de pasarse de un punto a otro, y no es el hecho de pasarse, trasladarse de una trajinera a otra, y menos en un área en donde pues el riesgo es mayor, ya lo estamos viendo, o el peligro inclusive. Esas son condiciones muy interesantes. Ahora bien, bueno, sucede esto, se da de manera inmediata, se da súbito, son cuestión de segundos en la que esta persona al caer al agua se ve en el video cómo intenta manotear, cómo está manoteando e inmediatamente desaparece. Esto que nos indica desde el punto de vista del análisis pericial, para determinar, establecer o presumir una mecánica de hechos, es precisamente la condición que nos presenta una situación muy interesante que hay que observar. Una persona cuando cae al agua y deja de patalear, deja de bracear, automáticamente se hunde. Eso es un efecto. Es un efecto, inclusive aparece por ahí también en la hidráulica, aparecen por ahí, se observan leyes, ¿no? Los principios, este principio de Arquímedes, que es que todo objeto tiende a sumergirse por su propio peso, pero va a llegar el momento que surja nuevamente, vuelva a salir. Y precisamente sucedió ahí ese efecto. Deja de patalear, deja de bracear y por lo tanto se hunde. A esto le anexamos o se le suma el hecho de los elementos marinos, los lechos marinos, el tipo de musgo marino que se encuentra en ese lago, que son elementos muy extensos y de una resistencia muy considerable, pues al patalear tienden a enredarse. Y por otro lado también hay otro efecto interesante que observar. Las trajineras, en la posición que se encuentran y con el movimiento de las personas, tienden a generar un efecto llamado por debajo, un efecto llamado succión. Eso implica y eso significa que sí se puede generar una fuerza, la cual presume pudiera influir para que esta persona se haya sumergido y haya quedado debajo de la trajinera. Otro elemento interesante que hay que observar también en esta dinámica es que probablemente, y no más probablemente, sino más acertadamente, el hecho de que por la etapa de alcoholemia que esta persona pudo haber tenido, que posiblemente estaríamos hablando de una etapa 3 de alcoholemia, por ahí, por las características, precisamente los reflejos, las reacciones, las condiciones fisiológicas y las condiciones de reacción de sistemas motores del cuerpo dejan de funcionar de una manera normal. Es decir, es difícil realizar una maniobra con mayor fuerza, es difícil tener una mayor condición de habilidad, es difícil reaccionar de una manera inmediata y de una manera consciente para poder lograr haber salido de este punto. Es otra cosa interesante. De hecho, se tiene a la pérdida de un estado de conciencia en esas etapas. Entonces, eso también influye al hecho en que sea una de las condiciones o una de las causas que presumen el hecho que esta persona se haya hundido, ya haya desaparecido inmediatamente de ese punto. Obviamente, al quedar atrapado, pues va a ser difícil que esta persona en este sentido pudiera salir, ya ingiriendo grandes cantidades de agua, y por lógica, pues obviamente el cuerpo va a tender a sumergirse más, hasta que llegue el momento en que ingrese aire en esas mismas condiciones y pueda ayudarlo a salir. Como fue el caso inclusive cuando se presume que lo encuentran, ahí también es otra cosa interesante que hay que observar y que hay que plantear. Es interesante desde el punto de vista apreciar plantearlo. Bueno, continuamos. Dentro de todos esos factores, entonces, hay algo muy interesante que se ha cuestionado mucho, que se ha mencionado mucho en los medios noticiarios, en las aportaciones de analistas, en las aportaciones de expertos, en las aportaciones de propias comentaristas. Uno de los casos es que la gente se queda pasmada, no hace nada, no reacciona.
¿Por qué no reacciona? Porque también es una condición lógica el hecho pues, que la mayoría seguramente, o según los reportes del alcalde de Xochimilco, que fueron sometidos estas personas de las dos trajineras a los exámenes que les llaman antidoping, mal aplicado el término también, señor alcalde, con todo respeto es toxicológico, no es antidoping, es un examen toxicológico en el cual resultaron con ingesta considerable de alcohol. Esto que nos implica es que obviamente en esas etapas, en esas fases de una ingesta de grandes consideraciones de alcohol en el cuerpo, también se encontraban en etapas de alcoholemia similares a las del joven, que se presume que estuvieron tomando en el mismo tiempo, y que esto nos llega a presumir y a tener una idea muy clara en que precisamente por ello la gente no reacciona de esa forma. Es decir, sus reflejos, repito, sus condiciones motoras, sus reacciones psicológicas, psíquicas, psicofisiológicas no funcionan en la misma condición normal como debiéramos pensar que pudiera funcionar. Vimos por ahí que hubo un chavillo ahí que se aventó al agua, que anduvo buscando rápidamente y no encontró nada. Y si ustedes observan en el video la forma de nadar del muchacho, del joven que se aventó a buscar, cómo está nadando, y no se observa en el video donde se avienta o donde ingresa al agua, pero seguramente es un joven, un niño que sabe nadar perfectamente, que sabe el tipo de riesgo que representa ese tipo de aguas y la forma tan adecuada de manejar el movimiento de nado en ese tipo de aguas. Cómo estaba nadando, como inclusive lo captaron cuando aparece por ahí, que lo confundían con él, y después dice la joven que está grabando, dice, no, es él, es un niño que se aventó a buscarlo. Veamos la forma como nada. Esto implica pues, obviamente que seguramente este niño no tenía ingesta de alcohol, o hubiera sido mínima la ingesta de alcohol, el cual le permitía en un momento dado tener todavía movimientos motores, movimientos y habilidades casi normales. En el caso del joven que fallece por esta condición que cae, vemos en el video, se observa en el video cómo intenta, reiteramos, cómo intenta bracea, como manotea, pero el manoteo es inmediato, es instantáneo, instantáneamente se hunde. Esto implica entonces muchos factores que inclusive tiene que determinar la Procuraduría General de Justicia, en la que tiene que determinar ya una mecánica de hechos. Por ahí ya estableció y determinó la causa de muerte médicos forenses de la Procuraduría, en la que indican que precisamente falleció a causa de ahogamiento. Pero ahora se tiene que establecer la mecánica de muerte, la mecánica del hecho, es decir, cómo es que sucedieron las cosas y cómo es que fue a llegar la consecuencia de la causa de muerte. Y se presume por ese lado, se presume en esa línea en la que ellos pudieran establecer esa mecánica de hechos como la que estamos comentando hoy día. Inclusive el alcalde, en la rueda de prensa que ofreció el mismo lunes, porque esto fue el domingo primero, lo encuentran el día lunes, él ofrece una rueda de prensa que desafortunadamente es algo que hay que comentar también de una manera muy ruda, de una manera muy fría, pero muy profesional. Hay que comentar lo que desafortunadamente esas ruedas de prensa pues, parecía otro tipo de evento. Ahí la persona que estaba anunciando a quien iba a intervenir parecía maestra de ceremonias, anunciando al señor alcalde, anunciando al de Protección Civil, y anunciando a varias personas que intervinieron. Y desde luego esto fue lo que desafortunadamente en nuestro México querido estamos muy acostumbrados a ser muy protagonistas, un protagonismo total en las cosas. Independientemente de que todo el mundo se quiso lucir, todo el mundo quiso como que justificar el hecho o adelantarse a la justificación de un hecho que se les fuera a criticar por la falta de aplicación de normas y por la falta de aplicación de medidas y demás, como que si quieren se iban a adelantar, inclusive queriéndose justificar en que pues habían hecho un buen trabajo, que habían hecho un trabajo muy excelente, coordinado, que había que cuestionar también, no sé qué clase de coordinación le llaman a ello, pero en fin, todo el mundo ahí, como dicen el dicho vulgar, cacareando el huevo, ¿no? Ahí está, es uno de los grandes problemas que tenemos en México, somos muy protagonistas y siempre buscamos la forma de querer cubrir las cosas desde el punto de vista de justificarnos y no desde un contexto profesional. Decía el señor alcalde, inclusive por ahí a los medios,
comentó en esa rueda de prensa que se iban a implementar los mecanismos y las medidas de prevención, y empezaron a dar su listado, ¿no? Empezaron a manejar su listado en relación a las medidas y chalecos y que cursos y que se va a reducir la venta de alcohol y todo ese tipo de medidas que primero pues dicen por ahí todo, por eso se manejan los dichos que después del niño ahogado se quiere tapar el pozo. La pregunta aquí muy interesante desde el punto del análisis pericial, desde el punto de vista del análisis de la lógica, es simplemente pensar, ¿qué no se pudo haber hecho antes? Que este tipo de medidas no se pueden implementar, no se pueden implementar antes, cuando es una de las grandes obligaciones y funciones, inclusive responsabilidades de las unidades de protección civil. Precisamente para eso están. Es uno de los trabajos, es una de sus grandes responsabilidades. El hecho de verificar, el hecho de estar pendientes en las verificaciones, el hecho de estar supervisando constantemente y de llevar a la sanción, si viene a ellos, a través de las autoridades correspondientes, la sanción por la falta de las normas o al incumplimiento de la normatividad que se deba establecer en función de la prevención. Por otro lado, es que en los embarcadores de Xochimilco, que las áreas de servicios y demás no pagan impuestos, entonces no pueden ser sometidos, aunque no paguen impuestos, aún no sea el caso, es un área de servicios y no pueden ser sometidos o obligados a cumplir con las normas establecidas. Pero ahora tenemos aquí el problema con los trajineros, con las asociaciones, de las sociedades de estos lugares, que pues no están de acuerdo, están en contra, no quieren someterse, y también vemos por el lado de la responsabilidad o la irresponsabilidad o la falta de condición o de conciencia de las personas que ofrecemos un servicio. Es parte de nuestra obligación también, si ofrecemos un servicio, cumplir con las normas establecidas. No necesito que venga y diga la autoridad que tengo que hacer. Mi obligación es informarme, mi obligación es cumplir, mi obligación es aportar para que el servicio que yo brinde se brinde con la menor condición de riesgo posible. Riesgo siempre va a existir, pero tratar de controlar o minimizar ese riesgo. Pero eso se llama gestión de riesgos. Por ahí aparece un director general de gestión, operaciones y no sé qué nombre tan largo, tan pomposo, indicando que fue una excelente coordinación entre las diferentes autoridades para llevar a cabo el rescate. Señor director, para principio de cuentas, con todo el respeto que merece, no se llama rescate, se llama recuperación, porque desafortunadamente es un cuerpo. Ya es una persona sin vida, es una recuperación. Por otro lado, pues qué bonita coordinación. Tan es así que pónganse de acuerdo en lo que se manifiesta y se dice a los medios o en las ruedas, porque se manejaron muchas distancias de donde se supone se encontró el cuerpo, y las que manejan, no sé, son 25 metros. Entonces díganme ustedes si es una verdadera y una bonita coordinación el trabajo que se realizó, como para haber tenido 12 horas para haber encontrado un cuerpo en 12 horas en 25 metros. Digo, como que no me suena lógico, no me suena congruente el hecho de esas condiciones, de esas declaraciones. ¿De qué se trata, no? Entonces yo los conmino a que, con todo respeto, pues miren hacia sus áreas de rescate, miren a sus áreas de coordinación operativa y gestión de riesgo y no sé qué nombre tan pomposo tiene ahí por lado de la Secretaría de Protección Civil, para que, lejos de que sea un nombre tan pomposo y tan bonito, sea funcional, y que la parte condicional de operaciones realmente sea operaciones, es decir, que sea objetiva, que funcione, que cumpla el objetivo de ese funcionamiento. Ahí vemos en el video inclusive el gritadero entre los bomberos y la gente de policía y demás. Ahí vean el video, cómo se ve, cómo se está el gritadero para generar el movimiento de este cuerpo. Entonces es otro de los elementos interesantes que observamos. Por otro lado, policías en las lanchas sin salvavidas, parados con un pie arriba de la orilla de la lancha, sin un mecanismo de prevención o de seguridad propia. Lo primerito, recordemos, señor secretario, señor alcalde y señor director de operaciones de gestión de riesgos, recuerde que lo primero es el equipo de protección personal. Eso es lo primerito, el entrenamiento, la capacitación y el equipo de protección personal. Bien, eso es muy interesante observarlo, cosas que a lo mejor o probablemente la gente, el público no lo ve porque estamos embebecidos en otra cosa, uy, ¿qué pasó? Dios mío, perdón, no, pues mira, qué tragedia. Sí, qué tragedia, pero todo esto es lo que alrededor se tiene que no observamos y que realmente pues nuestra función y obligación es observarlo. Precisamente por eso es esta cápsula.
de reflexión, y no es el hecho de estar en contra o de manifestarse en contra de situaciones que por un lado es obligación del servicio de emergencias, pero por otro lado combinarnos al estado de la conciencia. No es el hecho de irme a manifestar en una situación pomposa de que cumplí, de que me coordiné, de que tuve la mejor coordinación del mundo, cuando realmente estamos siendo deficientes. En 12 horas haber encontrado un cuerpo en 25 metros, pues no se me hace congruente ni me hace lógico. Y lo podemos consultar con todos los mecanismos de los sistemas nacionales e internacionales de rescate y recuperación de víctimas. Podemos observar que no es un tiempo considerable de respuesta. La prioridad, ¿cuál es ahí en ese sentido? Pues sí, ok, podemos decir, ya está fallecido, sí. La prioridad no es el hecho de que por en menos tiempo se le recupere, se le va a devolver la vida, no. Pero también recordemos que merece respeto, se merece un cuerpo, una persona que pierde la vida, se merece un respeto y se merece un tratamiento adecuado y una atención adecuada. Ese es precisamente los derechos también que corresponden a una persona cuando pierde la vida. Recordemos, señor secretario, señor director. El señor alcalde, con una experticia, me sorprende, probablemente sea perito, en el que pues ya establece ahí un hecho de que se sumerge, cae, queda atrapado en la trajinera por abajo, y ya da hasta condiciones técnicas y específicas de la corriente del agua y el tipo del agua y demás, y muy experto y muy perito en la materia. Cuando la función prácticamente de ustedes no es esa. La función de ustedes es dar el planteamiento en el sentido de qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se debió haber hecho, qué se hizo y qué se debió haber hecho, y qué es lo que se va a hacer posteriormente para lograr reducir este tipo de condiciones. Pues ya pasó, ya se ahogó el niño, pues ahora no hay que tapar el pozo, hay que darle las medidas necesarias para que esto siga funcionando, pero que siga funcionando con los menores niveles de riesgo posibles. Es precisamente de donde. Entonces, hablamos, incidente, sí se dieron las dos condiciones. Un accidente, el cual nos llevó al incidente porque se interrumpe todo ese proceso que tenían ellos, y que inclusive el área de Xochimilco, seguramente, por lo menos ese embarcadero, pues interrumpe la operación por lo menos de ese sector. La siguiente es la condición de la pericia. Es importante reiterar el hecho de que pues, seamos más capacitados, seamos más entrenados y seamos más desarrollados a ser más objetivos y a ser menos exhibicionistas en nuestro plan de acción, siempre cuando realizamos una actividad o actuamos para llevar a cabo el trabajo que es nuestra obligación, pues lo menos que debemos de hacer es el exhibicionismo. Eso es lo que menos debemos de hacer. Eso es lo que se debe de evitar. Y cumplir pues con las normas, saber ahora cómo funciona este asunto de querer implementar las normas, cuánto tiempo va a durar, cómo se va a desarrollar, cuál va a ser el seguimiento. Díganme en qué tiempo van a dar el entrenamiento de primeros auxilios a los trajineros y al personal, cuáles van a ser los mecanismos para establecer la capacitación, cómo se van a reducir esa venta de alcohol. Por eso el señor alcalde van a permitir solamente 3 cervezas de 250 mililitros, por ahí el dato que dio. Pues óigame, pues es como que no subestimen la inteligencia de las personas, ¿no? Seamos más objetivos. Entonces, condiciones propias como el accidente, desafortunadamente, ¿quién es responsable de esta situación? Pues primeramente el occiso, con todo respeto. Él es responsable de su propia vida, es responsable de lo sucedido, sin más ni más, es responsable de esa situación que se dio, que fue generada por él mismo y que tuvo el resultado hacia su persona, hacia su integridad. Pero también por el lado moral y por el lado de la condición normativa y por el lado de la condición ética, todos los demás son responsables también. Trajineros que deben de tener un entrenamiento adecuado, que deben de tener un mecanismo para reducir, evitar o disminuir la posibilidad de que sucedan estas cosas arriba de sus embarcaciones. Y por otro lado también el hecho de contar con tiempo de respuesta para poder salvarlo. No se trata de tenerse que aventar al agua para poderlo salvar. Entonces, reiteramos esta situación reflexiva, tratemos de hacer conciencia en ello, que sí es muy interesante, es muy importante ubicar todo esto que se dio y que pues de alguna manera hay varios responsables, eso es un hecho, hay varios responsabilidades de todo ello. Desde el punto de vista legal, pues la responsabilidad es propia del individuo, de esta persona que falleció, desafortunadamente, pero es su responsabilidad propia.
no se le puede atribuir una responsabilidad directa a otra persona o a alguien más. Por otro lado, la responsabilidad desde el punto de vista del trabajo, del servicio, del cumplimiento del servicio, es pues de aquellos trajineros que finalmente deben de contar, decíamos, con esos mecanismos para reducir la posibilidad de que se den estos eventos o estos hechos. Por el lado de la autoridad, pues que no esperemos a que sucedan las cosas como tal para poder tener que reaccionar o manejar un intento de una reacción que más adelante, si no le dan seguimiento, pues esto se queda al aire y ya pasó una pérdida de vida más, y hasta que vuelva a suceder otra tragedia va a volver a reaccionar la autoridad. De esas autoridades de protección civil, aguas, abusados, esa área de operaciones y gestión de riesgos y de no sé qué tanto rollo tan pomposo, pues hay que ubicarse más en el sentido del trabajo. Algo interesante en este hecho. La Procuraduría General de Justicia comentó por ahí en las noticias, que se comentó que ya la Procuraduría General de Justicia ha determinado la causa de muerte, que fue por ahogamiento, comentábamos. Sin embargo, hasta la fecha no se ha sabido la mecánica de hechos de manera oficial por parte de la Procuraduría. Esperemos que lo arroje, esperemos que lo informe, porque es además su obligación, es su deber, ya que entraron en todo este ámbito pomposo y darle a los medios de información y hacer ver al público y hacerlo de manera pública como tal, pues entonces ahora por parte de su obligación pues es informar esa mecánica de hechos, informar cómo sucedieron las cosas. Aparentemente podemos decir, pues ya lo vimos, ya sabemos que sucedió, sí, pero de manera técnica científica se tiene pericial, se tiene que descargar y observar cuál fue la mecánica de hechos. Cae al agua, ingresa, pretende manotear y patalear, pretende salvarse, inmediatamente se hunde, pues se puede atribuir la ingesta de alcohol, el estado etílico que traía encima, no le permite reflejos, no le permite una reacción motora adecuada, se hunde por el propio peso y entonces pues empieza a tragar agua, cantidades de agua, y probablemente se ingresa, se succiona por el mismo movimiento de la trajinera, que hace por mecánica o dinámica del movimiento de las personas, y lo atrae hacia abajo de esta, y pues lógicamente ya no le permite salir. Entonces pudiéramos observar lo que por ahí la Procuraduría puede establecer su mecánica. Sin embargo, hay que esperarlo, y es interesante para los estudiantes de la criminalística, para todos esos licenciados en criminalística, es muy interesante observar pues esos hechos que lamentablemente se dan, pero que de alguna manera también nutren en el sentido de del trabajo ético pericial que debemos de hacer los criminalistas para llevar a cabo el entendimiento de lo sucedido. No la verdad histórica, recuerden que esa verdad histórica ya no es válida, es la verdad que sucedió. Simplemente es la verdad, no la verdad histórica. La verdad histórica la podemos inventar, la podemos contemplar, la podemos desarrollar, acomodar, que ha sucedido a lo largo de nuestra historia, que nuestras autoridades pues se dan muchas veces el lujo de aplicar las verdades históricas. ¿Y esto qué implica? Pues como creen que sea conveniente, que pudiera servir el hecho de dar a conocer una situación en función de lo sucedido, como más convenga. Y no es así el hecho. Bueno, esperemos entonces que la Procuraduría informe, que la Procuraduría dentro de su cumplimiento de sus obligaciones, pues nos dé el conocimiento de cómo es que sucedieron las cosas desde el punto de vista pericial. Bien amigos, si les gustó este video, compártanlo y continuamos, reiteramos nuestras condolencias más sinceras a la familia. Desafortunadamente fue un hecho que no se pudo haber prevenido, sí se pudo haber prevenido. Eso lo dice claramente la definición del accidente, inclusive, ¿verdad? Cómo son condiciones y acciones potencialmente prevenibles. Se pudo haber prevenido. ¿Cómo? Pues a partir de la persona involucrada directamente, es en la que pudo haber prevenido todo ese desenlace. Por otro lado, pues también los mismos compañeros, los mismos amigos, que muchas veces por ahí apareció un programa del Si lo encuentro yo que te hago, con un título de que con esos amigos, y sí, efectivamente, ¿verdad? Con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Entonces, si yo como amigo, en lugar de cuidarte, voy a dejar que hagas desmanes y que pase lo que pase, pues entonces pues no es muy conveniente un proceso de amistad de ese tipo. Pero bueno, dejémoslo de manera moral a la conciencia de cada quien. Gracias amigos, un gusto saludarles y
Mandándole saludos a Antox Luna, a Tonatiu Tlatane Luna, de Si lo encuentro yo que te hago, y a todos los seguidores de ese canal y de este canal del Rincón Pericial. Gracias y buenas tardes.